Eduardo Alberto Osorio Rosado, quien cerrará con broche de oro los trabajos del Congreso Internacional en Derecho Penal y Procesal Penal que organiza nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UGED. Me permito leer una síntesis curricular del doctor Eduardo Osorio. Actualmente se desempeña como juez de distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Querétaro. Ha colaborado durante 21 años en el Poder Judicial de la Federación, desempeñándose como oficial y secretario en juzgados de distrito en Yucatán, Veracruz, Guerrero, Chiapas y Ciudad de México. Ha sido juez primero de distrito, juez de distrito en materia mercantil federal y juez de distrito especializado en el nuevo sistema de justicia penal en el estado de Tabasco. Como juez, inauguró el Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Tabasco, poniendo en marcha el nuevo sistema de justicia penal en la entidad. Como juez mercantil, recibió la encomienda de inaugurar el juzgado de distrito especializado en la materia, así como de implementar y consolidar la oralidad en esa rama. En el área de la docencia ha impartido clases en universidades e institutos de Chiapas, Oaxaca, Sonora, Yucatán y Tabasco en programas de licenciatura, maestría y doctorado, siendo también ponente en congresos nacionales e internacionales. Es profesor de la Escuela Federal de Formación Judicial y de las Casas de la Cultura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es instructor en temas penales y de derechos humanos para la Secretaría de Marina Armada de México, la Secretaría de la Defensa Nacional y cuerpos policiales federales, estatales y municipales. Es coautor y coordinador del libro Cuestiones Jurídicas Relevantes de Derecho Constitucional Mexicano por la editorial Ratio Legis, publicado en Salamanca, España, en agosto de 2021, y ha escrito diversos artículos de investigación, destacando algunos como son La oralidad mercantil, a casi una década de su implementación, publicado en la revista jurídica Oris Prudence, Revista Mexicana de Justicias Orales, en julio de 2020, y otros como el artículo 64, párrafo segundo de la Ley de Amparo, o Oportunidad para promover el juicio de amparo indirecto contra órdenes de aprehensión y autos de formal prisión de acuerdo con la nueva Ley de Amparo, ambos en la revista jurídica Tepantlato. Nuestro conferencista cuenta con estudios de licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Yucatán, diplomado en Derechos Humanos por el Poder Judicial de la Federación, especialidad en Proceso Penal Acusatorio por la Universidad Autónoma de Guadalajara, Campus Villahermosa, especialidad en Secretaría de Juzgado de Distrito y Tribunales de Circuito, maestría en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad del Sur, Campus Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y doctorado en Derecho por el Instituto Universitario de Puebla, Campus Villahermosa. Además, nuestro ponente es reconocido por inaplicar desde el año 2021 en su juzgado la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar por ser contraria a los estándares internacionales y al principio pro homine. Señor juez, sea usted bienvenido a Durango y a esta Universidad Juárez del Estado de Durango. Estamos muy entusiasmados de poder contar con una presencia tan distinguida en el ámbito jurídico nacional e internacional para clausurar nuestro congreso. Y pues sin más, cedo el uso de la voz al doctor Eduardo Alberto Osorio Rosado, quien nos impartirá esta tarde una conferencia magistral sobre las detenciones policiales y su ilegalidad. Gracias. Legalidad. Muchas gracias. Hola a todos, muy buena tarde, muy buena noche ya. Es un gusto estar con ustedes. Agradezco la invitación que tuvo a bien hacer la universidad y el señor juez Valadez. Es un verdadero honor, de esos honores inmerecidos donde uno termina de repente en un escenario como este, involucrado y participando ya no solamente como oyente, sino teniendo la responsabilidad de transmitir un mensaje y pues habiendo hecho algo en la trayectoria que genera pues la posibilidad de estar aquí y compartir esas ideas con ustedes. Un día lo van a ver, en una ocasión los colegas jueces y académicos que han participado estuvimos así como ustedes en un aula universitaria asistiendo a congresos y cuando menos se lo imaginan, de repente están de este lado teniendo la posibilidad sobre todo de dirigirnos a personas como ustedes que se están formando, abogados del foro, académicos, personas de todas las edades. Me da mucho gusto ver esa pluralidad en este auditorio. Se habla mucho de que empecé a inaplicar la prisión preventiva en 2021,
pero también comento que en todo el tiempo que fui juez mercantil nunca apliqué la prisión preventiva oficiosa. Este chiste lo entienden hasta acá, ¿no? Los jóvenes dirán todavía, no, pues igual. Jóvenes, abogados y también de otras profesiones. Para clausurar un congreso tan importante como este, se preguntarán, ¿pero por qué un tema tan básico como detenciones policiales y niveles de contacto o controles provisionales preventivos? Eso ya tiene años, eso ya nos lo sabemos. Es como que, no sé, viniera aquí Franco Escamilla y les contara el de Coppel, ¿no? Dirían, no, ese ya me lo sé, ya ni chiste tiene. Créanme que si decidí, también platicando con el señor juez Valadez, donde me dijo, tiene usted completa libertad de decidir qué tema transmitir al foro, decidí hablar de este tema porque, créanlo o no, en las audiencias, en el día a día, sigue siendo un enorme problema la legalidad o la licitud de las detenciones de las personas que nos presentan. Se han establecido parámetros en México, parámetros de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido. Desafortunadamente, algo sucede en nuestra cultura, en nuestra sociedad y a nivel institucional, que cuando la Corte se ha dado a la tarea de dotar de contenido a ciertos derechos fundamentales, porque esa es la tarea de los tribunales, no ha habido una socialización de esos derechos, es decir, dar a conocer a la sociedad y comunicarlos de manera accesible, pero tampoco ha habido una comunicación en la que, si los parámetros que establezco impactan en la actividad policial, haya una conexión directa que lleve de inmediato a las policías esta información o a las autoridades que realizan funciones de seguridad pública y ellas acojan esta capacitación, sepan cómo se aplica y de inmediato estén aplicando los parámetros o los estándares. Si tuvieron la oportunidad de ver el video que grabamos con el tráiler de esta plática, pues hay algo muy común en la sociedad e incluso se nos reprocha desde otros estratos o desde otras posiciones del Estado mexicano. Los jueces liberamos delincuentes. El sistema penal acusatorio es una puerta giratoria. Las policías detienen delincuentes y los jueces los soltamos. Se nos ha dicho que somos enemigos de la patria, enemigos de la nación, el enemigo en casa. ¿Y es así o no? La sociedad legítimamente piensa que cuando un fiscal acude ante un juez a presentar a una persona como detenida, pues es porque hay elementos suficientes para que esa persona vaya a proceso penal. Y por supuesto que cuando un juez no califica como legal una detención, pues la sociedad dice, uy, aquí algo pasó. Y este experimento es interesante, ¿no? Platicaban sobre la inaplicación y luego se hizo viral en un video de cierta red social y tengo hijos de cierta edad en la que prestan atención a cosas que uno no presta atención. Yo veo el video y ellos se meten a los comentarios y se leen todos los comentarios, que son miles, ¿no? O mi hermano, por ejemplo, ¿no? Oye, papá, dicen que estás desquitando la lana que te dieron, ¿no? Oye, papá dice que sí, pero que tú eres un insensible porque la corrupción y entonces que si unas cosas, ¿no? Pero bueno, es el pensamiento de la sociedad. Es este juez hablando de inaplicar la prisión, es este juez difundiéndose que no calificó como legal la detención, esta que se difundió tanto ayer en la prensa, ¿no? Hoy detuvieron en la avenida tal, después de tales eventos, tiroteo, etcétera, a tales personas. Y se lo llevan al juez y ¿qué creen? Uy, los dejó libre. No, hombre, y en el café de la tarde, ¿no? ¿Cómo ves? No, pues corrupción tremenda, hay que cambiar el poder judicial, los jueces, la lana, etcétera, 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 etcétera. Pero no es así, jóvenes. No es así como funciona, no es así, señores.
Y la información que yo les voy a transmitir el día de hoy es una información que debemos conocer, cuando menos los estudiantes de licenciatura desde primer grado. ¿Quiénes son estudiantes de licenciatura? Que levanten la mano, por favor. Pues la mayoría, ¿eh? Qué gusto, ¿eh? Un aplauso para ustedes mismos, qué gusto, jóvenes. Esto se debe de conocer desde primer año, porque jóvenes, cierto o no cierto, están en primer semestre, llegan en la tarde a la casa, está la tía tomándose un cafecito con la mamá. Ya llegaste, mijito, ven. A ver, explícale a tu tía qué es eso de los derechos humanos. Pues son derechos que los humanos tienen, ajá, exacto, o sea, uno empieza a desarrollar la habilidad de argumentar. Ahí le dice uno, oye, ¿los niveles de contacto qué son, mijito? No, pues mira, como en todo hay niveles, ¿no? O sea, hasta entre los coches hay marcas, dice, para no decir otra cosa, ¿no? Como se dice el otro dicho. Y es por eso que es importante que conozcan ustedes como estudiantes de Derecho esta información. Y sobre todo aquí comprometo al señor rector, va a decir, caray, no que somos cuates, va a decir el señor rector. Al señor director, comprometo al señor director porque la enseñanza de Derecho tiene que cambiar. No se pueden formar ustedes como nos formamos nosotros. Si ustedes se forman con una metodología del caso, como sucede en Estados Unidos, estarían estudiando Derecho Penal con todos los casos que la Corte Mexicana ha resuelto. No sé, estructuramos un temario, no sé, dolo, culpa, tipo, antijuridicidad, etcétera, pero que vayan estudiando esto no con libros, sino con libros 5 o 10% no más, y casos de la Corte Mexicana, de la Corte Interamericana, de Corte Suprema de Estados Unidos, del Tribunal Constitucional de Colombia, para que ustedes vayan conociendo el derecho vivo. Porque sucede que durante 5 años leen ciertos libros o estudiamos derecho procesal solo con los códigos, y cuando salimos, desconocemos toda la doctrina que ha construido la Corte Suprema Mexicana, la Suprema Corte Mexicana y otras. Y ese es el derecho vivo, el derecho que está aplicando, ese es el derecho importante. Hay un concepto llamado flagrancia. Es más, para quienes ya estamos muy inmersos en esto, hay palabras que ya no podemos decir, ¿verdad? De repente queremos decir fragrancia, miren, ya ni me sale, y decimos flagrancia, ¿verdad? Ya nos es tan inherente. Me acuerdo que cuando estaban entrenando a uno de los perros que tenemos, yo le preguntaba siempre al entrenador si ya estaba listo para guardia y protección, pero siempre le decía que si para guardia y custodia, ¿no? Guardia y custodia, guardia y custodia, guardia y custodia, guardia y custodia. Siempre, traemos ya nosotros. Bueno, jóvenes, el concepto flagrancia viene de un verbo que se llama flagrar. Y flagrar significa brillar o resplandecer. Entonces, un delito flagrante es un delito brillante o resplandeciente. Es un delito que a todas luces se ve que es delito y que no se requieren conocimientos especiales para saber que es delito. Si se requiere, por ejemplo, decir, bueno, es que yo como soy ingeniero civil puedo ver que esto es un delito, pues no es delito, porque no es flagrante, porque se requieren conocimientos especiales para reconocerlo. Solamente será delito flagrante ese delito que tenga esas características, que cualquiera que lo vea diga, mira, se está cometiendo un delito, mira, se acaba de cometer un delito. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha dado a la tarea de construir completamente el concepto de flagrancia, porque tenemos 3 tipos de flagrancia, cuando menos, en nuestro sistema jurídico. La flagrancia pura o en estricto sentido, que es cuando un delito está siendo cometido. Luego, la cuasi flagrancia, o ahora también la flagrancia por señalamiento. Y no me dejarán mentir, no sé si Durango no es parte de la estadística, colegas juzgadores, pero en la mayoría del país, yo creo que el 95%, por no decir el 98% de los procesos penales inician por detenciones en flagrancia. Muy pocos asuntos penales inician porque vengan de una investigación de 3, 6 meses, 1 año, 2 años. Casi todo es una detención en flagrancia.
Es decir, una autoridad de seguridad pública detiene a una persona porque está cometiendo un delito en ese momento, o lo acaba de cometer y es perseguido, o lo acaba de cometer y es señalado por la persona que dice que lo cometió y lo señala como la persona que lo realizó. Y esto está muy claro, pero ¿qué circunstancias rodean a ese hecho que se dice que constituía un delito flagrante? No estaba normado, fíjense, todavía hasta 2014. Nos llevaban una detención en flagrancia y nos dedicábamos a ver pues que el delito había flagrado, que el delito era flagrante, era brillante o resplandeciente. Recuerdo muy bien como secretario que discutíamos de una manera en la que teníamos tan pocos recursos para resolver esa situación que hoy puede estar tan clara. A una persona que iba en el periférico de la ciudad de Mérida, la detienen por ir a exceso de velocidad y el policía llega y le dice: hola, buenas tardes, bájese del vehículo. Se baja del vehículo y le dice: ponga sobre el cofre todas sus pertenencias. Abre su bolsa, pone sobre el cofre todas sus pertenencias y había una bolsita con marihuana. Tener marihuana, le dicen: oiga, ¿tiene usted autorización de la Autoridad de Salud para tener la marihuana? No. Flagrante, ¿no? Pero las circunstancias previas, las circunstancias que rodearon ese hallazgo, no teníamos recursos para hacerlo. ¿Cómo lo calificábamos? ¿Con qué medio lo hacíamos? Y esto es de lo que les quiero hablar. La Suprema Corte de Justicia de la Nación comenzó en el año 2014 al resolver un amparo directo en revisión 3463-2012, comenzó a construir un concepto llamado control provisional preventivo. Posteriormente, cuando resuelve otro amparo directo en revisión 1596-2014, la Corte recuerda ese asunto en el que comenzó a construir ese concepto llamado control provisional preventivo y dice: no todo contacto entre una autoridad de seguridad pública o que realiza funciones de seguridad pública y los gobernados o los individuos es ilegal. Porque dice la Corte, cuando menos reconozco 3 supuestos o 3 niveles de contacto, le llama la Corte, en lo que es legítimo, en el que este contacto es legítimo. Hago énfasis en autoridades que realizan funciones de seguridad pública y no autoridades de seguridad pública, porque recuerden que no solamente las policías municipales y las policías estatales están realizando las funciones de seguridad pública, sino que también autoridades de seguridad nacional, porque hay distinción, sepan los jóvenes, lo van a ir viendo más adelante, la seguridad del país se divide entre la seguridad pública y la seguridad nacional. La seguridad pública corresponde a estas autoridades, Secretaría de Seguridad Pública, los policías que vemos comúnmente, Policía Federal incluso, y la seguridad nacional está a cargo de la Marina y del Ejército, de las Fuerzas Armadas del país, de la Fuerza Aérea. Hoy en día, las Fuerzas Armadas del país están realizando funciones de seguridad pública. Entonces, tanto realizan recorridos de vigilancia, seguridad, patrullaje, como también participan en coordinación con otras autoridades o se encuentran en puntos estratégicos del país, salida del país, ingreso del país, en capitanías de puerto, en algunos lugares, en aeropuertos, por ejemplo. Entonces, por eso hago énfasis. Todas estas autoridades realizan materialmente funciones de seguridad pública. Entonces, la Corte reconoció, hay cuando menos 3 niveles de contacto, es decir, 3 casos o 3 supuestos, de manera muy enunciativa, no así tajante como nos gusta, ¿verdad? ¿En qué supuesto era? Así, no, son parámetros que la Corte estableció para que distinguiéramos este tipo de supuestos. Estos 3 niveles de contacto son: el primero, al que llama una simple inmediación. Quisiera invitar para que sus profesores, cada uno en su materia, bueno, no voy a decir primero esto, pero quiero invitar a una estudiante, por favor, una jovencita estudiante valiente que levante la mano, o el señor director que haga una designación digital. Una joven estudiante,
Los profesores le van a regalar un punto. Los profesores que estén aquí. ¿Quién? Venga. No tiene que ser buena estudiante necesariamente, pero bueno. Gracias. Adelante, por favor, si gusta tomar asiento. Vamos a utilizarla para que me apoye usted con algunos ejemplos. Gracias. Bien. Una simple inmediación es el primer nivel de contacto. Es decir, ¿por qué son importantes estos niveles de contacto? Porque la Constitución mexicana autoriza que una persona sea detenida en esos supuestos, cuando hay una orden de aprehensión, cuando hay flagrancia o cuando hay caso urgente. De este ni les voy a hablar, porque yo no lo he visto en la práctica desde hace muchos años, desde antes de que entrara el nuevo sistema de justicia penal. No sé si ustedes lo han visto una vez, pero ¿cuándo, abogado? Hace 10 años. Entonces, de ese ni les voy a hablar. Pero bueno, no vamos a estar ni en el supuesto de orden de aprehensión ni en el supuesto de caso urgente, sino en relación con la flagrancia. Vamos a distinguir a estos 3 niveles de contacto. El primer nivel de contacto se llama simple inmediación entre un agente de seguridad y el individuo, donde como parte natural de las funciones de seguridad pública, de prevención del delito, un agente legítimamente puede tener una conversación con un miembro de la sociedad. ¿De acuerdo? Por ejemplo, estamos en la FENADU 2023, ¿no? Feria Nacional de Durango 2023. Y por ejemplo, le digo, soy un policía, viene ella caminando con sus amigos y el policía puede legítimamente decirle, señorita, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se llama usted? Dayana. Oiga, ¿qué viene tomando? Sotol, ¿no? Y yo le puedo preguntar, señorita, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Ha visto todo en normalidad? Sí. 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 ¿Se está divirtiendo? Sí. ¿Ha transcurrido todo en tranquilidad? Sí. ¿Hay algo que quisiera reportarme, alguna situación anómala que haya visto? No. Muy bien, gracias, hasta luego. Ella, en esta simple inmediación que válidamente puede tener un agente o una persona que realice funciones de seguridad pública, puede enterarse o querer enterarse de esto de esa manera. Pero ella no está obligada a permanecer a responderme las preguntas, porque no hay nada que restrinja temporalmente el ejercicio de sus derechos. ¿Cuál derecho en este caso? Su libertad deambulatoria. Entonces, yo puedo decirle a ella válidamente, hola señorita, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien. ¿Cómo se llama? Fernanda. Fernanda. Oiga, Fernanda, cuénteme, y usted me puede decir, porque ya va, no sé, va a abrir el palenque ahorita, porque, no sé, cualquier cuestión. Discúlpeme, señor, pero no tengo tiempo, me tengo que ir. Y puede hacerlo válidamente, porque se trata de una simple inmediación, ¿de acuerdo? Ahora, hay otros casos en los que se puede motivar el contacto de una autoridad que realiza funciones de seguridad pública con un individuo, donde, distinto al primer supuesto, la libertad o algún otro derecho esté restringido y sí tenga la necesidad de esperar cierto proceso. ¿Qué proceso? Dice la Corte. Por ejemplo, cuando una persona incurre en una infracción administrativa, se da legítimamente la restricción temporal al ejercicio de un derecho. Por ejemplo, ustedes van conduciendo su vehículo y van sin cinturón de seguridad, hablando por teléfono celular, sin luces si es de noche, con una luz apagada, sin una placa, con un polarizado que no esté permitido según el reglamento, a exceso de velocidad, en sentido contrario,
¿De acuerdo? ¿Estamos en el supuesto? O tiran una lata de coca, de manzanita, por la ventana. Hay una infracción administrativa, ¿no? Tirar basura. La autoridad puede legítimamente pedirle que detenga su marcha. Aquí vamos lo sabiendo. El tercer nivel de contacto se llama detención en sentido estricto. Cuando un policía te dice deténgase o me detuvo un policía, no estamos en el tercer supuesto, ¿eh? Esto es otra cosa y ya lo vamos a ver ahorita. Pero cuando te detiene un policía, está restringiendo temporalmente el ejercicio de un derecho. El derecho en ese caso es la libertad de tránsito o a la libertad de circulación en tu vehículo. Y ahí ya ella no puede decir, discúlpeme oficial, traigo mucha prisa y nos vemos. No, ahí sí no, porque infringió una norma administrativa. Entonces tiene que esperar cuando menos para que ocurra el proceso que conlleva el tema de la infracción administrativa. Hola señorita, buenas tardes, ¿cómo está? Bien. ¿Sabe por qué le detuve? No. Venía usted a exceso de velocidad, venía a 80 kilómetros en esta calle que permite únicamente ir a 40 kilómetros. ¿Ha tomado algo? No. ¿Segura? Sí. Bien. En este momento, cuando el policía o la autoridad de seguridad pública está teniendo el proceso propio de la infracción administrativa, también está inmediando. Pero a diferencia del primer caso, ella no se puede retirar y estoy haciendo este proceso. Cuando yo hago este proceso y motivó, por ejemplo, que yo detuviera su marcha o restringiera temporalmente el ejercicio de un derecho, porque también puede ser el caso de la FENADU 2023, ya en julio, ¿verdad? Ya falta poco. Ella puede venir caminando por la feria e igual y agarra, termina su refresco y avienta la lata. Y ahí ya se da una infracción administrativa, ¿verdad? O bien está faltándole al respeto a alguien. Entonces ahí sí yo puedo tener una conversación con ella motivada de la infracción administrativa y ella no está en completa libertad de retirarse, porque tiene que esperar el proceso de la infracción. Pero ubiquémonos en el supuesto del vehículo, en el que ella venía a exceso de velocidad. Cuando la policía se acerca al vehículo, no es legítimo, no forma parte del proceso. Hola, buenas tardes, ¿sabe por qué le detuve? No, mire tal, baje del vehículo. Jamás. No está amparado bajo ninguna norma, ni menos por la Constitución. El policía tiene que desde la ventanilla tener una plática con ustedes y si hay infracción, infracción. ¿De acuerdo? Pero está teniendo una plática con ella y debe limitarse a, en esa plática, mantener una supervisión o hacer una revisión incluso si quiere, pero solo superficial o externa de la señorita. Es decir, lo que alcance a oír, a oler, a ver o a sentir incluso el elemento de seguridad pública que está teniendo este proceso con ella. Como les dije, si yo estoy hablando con ella y huele como a sotol o a mezcal, tiene buen olfato el policía y dice pecho de venado, ¿ah? Pues aquí sí puede detectar él por los sentidos o tal vez ella dice, buenos días, oficial. Buenos días, y es de noche, ¿no? Buenos días, oficial. Entonces se puede dar cuenta por el oído y por la manera en la que ella habla que probablemente está manejando bajo el influjo de alguna sustancia. Aquí también tiene que proceder de manera superficial o externa. Cuando se está en este segundo nivel, que da la restricción temporal del ejercicio de un derecho, como puede ser a la libertad personal, a la propiedad, a la libre circulación o la intimidad, ¿de acuerdo? Estamos en lo llamado control provisional preventivo. El segundo nivel de contacto es el famoso control provisional preventivo y este tiene dos escalones, una revisión superficial o externa o un control provisional preventivo en grado menor o un control provisional preventivo en grado mayor o una revisión más intrusiva, así llamada. Yo no puedo escalar de esta comunicación y conversación que tengo con ella
a una revisión más intrusiva o a un nivel de contacto mayor, a menos que sucedan ciertas circunstancias. Solo esas ciertas circunstancias, jóvenes. ¿Cuáles son? Aquí es una ejemplificación, por ejemplo, imagínense que esa es la FENADU, claro que aquí es más bonita, ¿verdad? Y ahí están caminando los policías y en ese tipo de escenario pueden tener una conversación con quien sea, incluso con las personas que venden en ese momento productos. Este segundo nivel de contacto debe ser excepcional y aquí sí ya se siente razonablemente obligada por la autoridad a estar mientras termina el proceso. ¿Bien? Y debe ser excepcional y admitirse únicamente en los casos en los que no es posible por cuestión temporal conseguir un mandamiento. Esto es cuando pasamos al segundo nivel. ¿Cuándo puedo pasar al segundo nivel? Al segundo nivel del segundo nivel, es decir, a la revisión más intrusiva. Aquí están. Y son bastante lógicos, ¿eh? Si yo estoy platicando con la señorita y tengo la sospecha razonable de que está cometiendo un delito, puedo escalar al siguiente nivel. Es decir, pasar de hacer una revisión únicamente superficial o externa para pasar a hacer una revisión más intrusiva, que incluya revisar su vehículo e incluso sus pertenencias, e incluso hacer que se baje del vehículo. Mientras tanto, no. ¿En qué momento puedes darse la sospecha razonable de que está cometiendo un delito? Imaginemos que esto es un arma de fuego. ¿Me permite, señorita? La voy a poner aquí. Entonces yo estoy teniendo una plática con ella y al platicar con ella advierto lo que parece ser la cacha de una pistola o una escopeta o lo que parece ser una bolsita de hierba verde y seca, podó en la mañana y se quedó una muestra por cariño a su pasto, ¿no? Lo trae ahí en su coche. O hace calor y trae talco ahí en una bolsita con ella misma. O bien estoy platicando con ella y yo escucho esto. Estoy platicando con ella, ¿qué tal, señorita? Y en eso escucho, o sea, escucho que del vehículo vienen sonidos que me hacen pensar que hay alguien que quiere decir algo, ¿no? Oigo golpes en el vehículo, ¿de acuerdo? Todo esto me puede generar por los sentidos la sospecha razonable de que puede estarse cometiendo un delito. Y en ese caso, la revisión superficial o externa puede ser más intrusiva. Y ahí sí es, baje del vehículo, vamos a hacerle una revisión. Y puede uno hacerle una revisión o revisar su vehículo y sus pertenencias. Por eso la restricción temporal al ejercicio de un derecho puede ser el derecho a la propiedad, a la posesión, a la intimidad, ¿de acuerdo? Intimidad en cuanto a sus cosas. O sea, tampoco crean que el policía puede, esto jamás, puede tocar su cuerpo de ninguna manera. Si son damas y va a hacer una revisión, pues bueno, usted puede exigir, sí, claro que sí, pero que venga una policía o que venga un policía, quien elija. Yo me siento más cómoda como mujer que me revise una policía, yo me siento más cómoda como mujer que me revise un policía, ¿de acuerdo? Pero ustedes elegirán. Ahora, este es un supuesto en el que yo puedo pasar a una revisión más intrusiva. Otro supuesto en el que puedo pasar a la revisión más intrusiva es cuando ella, por ejemplo, yo detecte que está infringiendo una norma administrativa y tiene una actitud evasiva. Como por ejemplo, viene pasando por aquí, yo estoy como policía aquí en la calle, ella viene pasando y viene con una lata de cerveza y además con el celular, ¿no? Quién sabe cómo, pero yo creo que sí es posible, ¿no? Y con la lata de cerveza y viene mandando mensajes y sin cinturón y maquillándose, ¿no? Y el policía le dice, hey, señorita, deténgase. Y ella, en vez de hacer lo que hace, acelera y se va. Y entonces hay que perseguirla. Esta es una actitud evasiva.
O por ejemplo, hay un puesto de revisión o un puesto de control y por ahí viene la señorita Fernanda. Y cuando ve el puesto de control, está toda la fila y ella hace y se va para otro lado. O su vehículo enseguida intempestivamente se regresa, quiere evadir el puesto de control. La autoridad puede cerciorarse en qué consiste esa actitud evasiva porque puede denotar que ella pudiera estar realizando alguna conducta de este tipo. Entonces, aquí sí la autoridad puede aproximarse, buscarla, o por ejemplo, cuando la policía, que narra mucho, ¿verdad? Iba yo pasando por tal lugar y un señor que cuando llega a la esquina me ve, se echa a correr. Bueno, pues la policía se puede aproximar para ver qué es lo que estaba sucediendo y sí puede, según este parámetro excepcional, hacer una revisión más intrusiva. ¿Ya estamos? Vamos en dos supuestos. Sospecha razonable de que está cometiendo un delito, actitud evasiva. Tercer supuesto, la integridad de la gente está en peligro. Bien, estoy platicando con la señorita y les digo que en vez de ser hierba seca o polvo blanco, es la cacha de una pistola. Además de que es la sospecha razonable que se está cometiendo un delito, si fuéramos elementos de seguridad pública, no le damos la espalda, ¿verdad? Porque ya vimos que lo que tiene es una pistola, igual y la toma y nos da. Entonces, ya la integridad de la gente puede estar en peligro. Entonces, también cuando la gente razonablemente, de manera justificada y objetiva, siente que su integridad está en peligro, puede pasar del segundo nivel de contacto en grado menor al grado mayor o más intrusivo. Es decir, puede hacer una revisión no solo superficial o externa, sino una supervisión a sus papeles, posesiones, a su mochila, a su vehículo, a su cajuela. ¿Bien? Que resulte violenta, pero ojo, o sea, no cualquier tipo de violencia. Y aquí las autoridades, señores, quien realiza una detención en flagrancia tiene que poder justificar objetivamente las razones que motivaron esa detención. Porque las autoridades dicen, es que detuve a la señorita Fernanda y tuvo una actitud nerviosa. Y si yo les pongo, ahorita les paso una tarjeta y les pido, ¿qué entendieron que hizo ella y que se puso nerviosa? Cada uno de ustedes va a escribir algo distinto. ¿Qué se entiende por nerviosismo? ¿Qué hizo? Decir que mostró una actitud nerviosa no muestra objetivamente nada que el juzgador pueda realizar para ver si coincide si era una actitud nerviosa o no. En cambio, si describe, cuando yo hablaba con ella, balbuceaba, se frotaba las manos, miraba hacia otros lados, miraba constantemente a algo, quería tapar su mochila. Yo doy estas circunstancias y luego digo, era una actitud nerviosa, entonces el juzgador tiene elementos para ver si eso era una actitud nerviosa o no. Se puso violenta, bueno, ¿qué cosas dijo e hizo, de qué manera lo hizo para que yo pueda determinar si es una actitud violenta? Bien, tiene que estar objetivado y tiene que haber elementos suficientes para que se pueda determinar si efectivamente era así o no. Vamos ya entonces en supuestos de sospecha razonable, actitud evasiva de que se está cometiendo un delito, la integridad de la gente está en peligro. Y este es el último punto. Aquí es como que, si lo viéramos en meme, hablando en meme, todo lo anterior tenía el meme del perrito ese que está feliz. Y ya luego le ponemos y el perrito molesto, ¿no? O sea, como dice, hey, todo iba tan bonito y de repente me traes el consentimiento. O sea, tanta exigencia para luego decir, ¿y si te da su consentimiento? Sí. Este consentimiento, ojo, en primer lugar, tenemos que leerlo en armonía con los anteriores supuestos. Los anteriores supuestos denotan no algo ordinario, sino excepcional, ¿verdad? No es ordinario que cuando esté teniendo una plática con alguien de la sociedad, yo tenga la sospecha razonable que está cometiendo un delito, mi integridad esté en peligro, tenga una actitud evasiva, ¿de acuerdo? No es ordinario. Y el consentimiento deberá haber alguna vinculación con una situación extraordinaria que como autoridad me motive a pedirle su consentimiento para revisar su vehículo, su mochila, su cajuela. Solo si no se dan las anteriores, jóvenes, si ustedes no se tiene la sospecha razonable que está cometiendo un delito, si no suena su coche con
si no tienen nada mal, si no huele como hule quemado su vehículo cuando está el policía platicando con ustedes, ¿no? Si no pasa nada que denote que se está cometiendo un delito, sospecha razonable, actitud evasiva o integridad de la gente, solamente con su consentimiento podría pasarse al segundo nivel del control provisional preventivo en grado mayor. Pero mucho ojo, no es como que a toda persona que detenga cometiendo una infracción administrativa le voy a pedir su consentimiento para revisarlo, porque tiene que leerse junto con los otros y tiene que haber una situación excepcional para que yo le pida una autorización para revisarla. Ahora, esa autorización, ¿cómo debe darse? Ha dicho la Corte, de manera libre, consciente e informada, ausente de dolo, error o coacción. Y si, por ejemplo, yo le digo, Fernanda, buenas tardes. Buenas tardes. Porque ya la conozco, es clienta, pasa exceso de velocidad, pintándose sin cinturón, la placa, Fernanda el polarizado. Entonces, ahorita que estoy teniendo una conversación con ella, vamos a hablar, por ejemplo, en el tema de consentimiento, ¿no? Fernanda, buenas tardes. Buenas tardes. Le voy a hacer una revisión. Y el policía dice, le voy a hacer una revisión. Y es lo que nos dicen, ¿verdad? Platiqué con ella, entonces lo paré y le dije que le iba a hacer una revisión y al revisarla encontré, ¿qué advierten aquí? ¿Qué faltó? Le pedí su autorización. Se la pedí, ¿verdad? ¿Le puedo hacer una revisión? Ajá. ¿Me da permiso de hacer una revisión? No. Y la reviso. Pero Hasta hoy no. es que ya se la sabe. Les digo que es clienta. Le digo que le voy a hacer una revisión, me da su autorización y la reviso. ¿Qué faltó? Que lo diera, ¿verdad? Porque yo digo, le pedí su autorización para revisarle, aquí voy a usar al compañero si me lo permite, voy a tocar su saco. Le digo, hola abogado, ¿cómo está? ¿Me permite hacer una revisión? Yo le pedí la autorización para hacer la revisión, pero no la dio. Además, ¿qué le dije que le iba a revisar? ¿Y para qué? ¿Qué ando buscando? ¿Qué voy a revisar? Su bolsillo de arriba, el derecho, su carpeta, sus zapatos, su mochila, su portafolio, su cajuela. ¿Tiene que hacerse? Por supuesto que sí. Miren, aquí quiero hacer un paréntesis para luego continuar y encontremos la congruencia o la coherencia con esto que les estoy diciendo. En Estados Unidos también solamente se podía detener a una persona como en símil de nuestra orden de aprehensión. Un policía solo podía detener a alguien, revisar a alguien, incautarle algo a alguien cuando había algo llamado causa probable. La causa probable es un parámetro, un umbral que se exige para que hay cierta sospecha de que se está cometiendo tal conducta que me permite revisar e incluso detener a alguien. Pero sin causa probable no estaba reconocido legítimamente en la Constitución en Estados Unidos que se pudiera detener a alguien. En 1968, un joven de apellido Terry estaba junto con otros amigos afuera de una joyería y un policía detecta algo inusual. Se acerca a platicar con ellos. El policía no sé si ya estaba retirado o en ese momento estaba franco y ya era un policía experimentado. Se acerca a platicar con Terry, algo detecta y dice, ¿sabes qué? Te voy a revisar. Y al revisarlo encuentra, él siente que algo estaba mal, que estaba en peligro, revisa a Terry, le hace un frisk, o sea, un cacheo, no pat down, o sea, una revisión, le hace un cacheo y encuentra una pistola. Lo detiene y se argumenta, no había causa probable, no lo tuvo por qué haber revisado, es decir, lo que aquí llamaríamos una revisión en grado mayor. Debió haberse limitado a hacer una revisión superficial o externa. Y comienza la Corte Suprema de Estados Unidos, en este caso Terry versus Ohio en 1968, a construir una doctrina que, no habiendo causa probable, fuera posible que a una persona se le pueda hacer una revisión en grado superior o mayor y que se le pueda revisar o se le puedan incautar cosas o se le pueda incluso detener. Y comienza con el caso Terry
algo que en Estados Unidos se llama Terry stops o detenciones Terry, es decir, que no entran dentro del parámetro de la causa probable, sino dentro de todos estos supuestos que les estoy comenzando a platicar. Pero esto comenzó en Estados Unidos en 1968. Y en Estados Unidos, en la Academia de Policía, no se gradúa un policía si no conoce los famosos case law o los casos obligatorios o los precedentes obligatorios. Por ejemplo, ¿en qué año va usted, jovencita? ¿Ya salió? ¿Usted? Cuarto semestre, segundo año. Voy a pensar en un supuesto adecuado para usted. Pero bueno, en estas detenciones Terry o Terry stops, que son llamadas de esta manera, comienza a construirse una doctrina en la Corte Suprema de Estados Unidos que luego se termina de delinear a través de los años en otros supuestos. Todos estamos familiarizados con esas cosas que derivan de ahí. Por ejemplo, usted dice que está en segundo año, cuarto semestre, pero seguramente si yo comienzo a decir algo, usted lo va a poder completar. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga, puede llamar a un abogado. Si no tiene o no cuenta con él, exacto. Fíjense, ella lo está completando y está en cuarto semestre. Todos lo sabemos y lo conocemos porque además lo hemos visto en las películas, ¿verdad? Y en las series. Estos se llaman Miranda Rights o derechos Miranda y surgieron en un caso en 1961 o 63, Miranda versus Arizona. Una persona fue interrogada por un policía y confesó sin que estuviera su abogado, sin que se le hubiera dicho que tenía derecho a no autoincriminarse, y entonces esto se invalidó por la corte y surgieron pues los Miranda Rights. Cuando un policía va a interrogar a una persona, tiene que decirle estos derechos. Claro, por sistema y para no errar, ya lo hacen en todos los casos. Hasta el policía que detiene y va a llevar a la comisaría y ahí alguien más va a interrogar, no va a interrogar él, ya le dicen todos los Miranda Rights o derechos Miranda. Fíjense, esos derechos los va construyendo la Corte Suprema de Estados Unidos como los va construyendo la Corte Mexicana. Pero en Estados Unidos algo sucede, que las policías están en una simbiosis perfecta con la Corte y están pendientes de qué criterios se han aplicado para aterrizarlos. Un policía no se gradúa de la academia en Estados Unidos si no conoce todos estos casos obligatorios. El caso Terry, el caso Miranda, en fin, todos estos casos. Si van a ustedes a Estados Unidos y ponen Police Academy, Case Law, les van a salir una gente que publicita videos, ex policías, como que para que sus colegas puedan estudiar más fácilmente, hasta videos animados sobre los casos de Estados Unidos para que puedan aprendérselos. En México, no sé qué sucede, pero nuestros señores policías y elementos de las Fuerzas Armadas están realizando estas funciones de seguridad pública sin que se les haya transmitido esta información. Ellos no son los responsables de estar realizando estas funciones así. Y aquí, dicho sea de paso, mis respetos para las corporaciones armadas y para las policías, que desafortunadamente no hacemos nosotros mismos sentir orgullosos, no les agradecemos sus servicios como si se hace en otra cultura. En otras culturas, en Estados Unidos, por ejemplo, acuden a lugares y hay trato especial para Fuerzas Armadas, para law enforcement, ¿no? Para militares, descuento, trato preferencial, líneas preferenciales. Qué maravilla sienten sus familias cuando llegan con ellos y ven que por el hecho de dedicarse a esta función, tienen un trato preferencial. Y aquí en México, un policía detiene a alguien y ¿qué pasa? Se baja del vehículo la persona y, ¿no? ¿O no? ¿Qué hubo? ¿Qué? ¿Que no sabes quién soy o qué? A ver, carnal, tal cosa, ¿no? Y se ponen al tú por tú con un policía. O a los elementos de la Marina tirándoles piedras, desarmándolos, arriesgándose a que hagan ellos, para evitar el desarme, uso de la fuerza que puede llegar incluso a terminar con la vida de ellos. Porque si te quitan el fusil como policía, no sabes qué puede hacer esa persona. Defensa legítima o legítima defensa. Pero bueno,
Algo pasa en nuestro país. Señores, seamos honestos. A veces ni los colegas jueces, magistrados o abogados conocen estos parámetros de la Corte, o si los conocen los han oído, y si los han oído los han leído de una tesis, del rubro de una tesis, en el mejor de los casos del texto de una tesis y en el mejor de los casos de la ejecutoria, porque las tesis, recuerden, sirven para localizar un precedente, una sentencia. La tesis no vale. No vale que digamos, hay una tesis de la Corte, no, hay un criterio de la Corte, hay un precedente de la Corte, porque decir, hay una tesis, estamos hablando de la pura tesis. La tesis es un resumen que tiene funciones para localizar un precedente, para que vayamos al precedente. En el precedente está la sustancia del asunto. Pero nuestras policías no reciben esta información. Aquí, con mucho respeto yo a distintas creencias, pero junto con colegas jueces, desde 2016, prácticamente como aquellas personas que están con un paraguas fuera de la casa, ¿no? Y vengo a hablarle de tal tema. Así hemos andado con militares, con policías, señores, ¿no? Con la Constitución y el Código Nacional vamos, y con nuestro paraguas, y venimos a hablarle del Código Nacional, venimos a hablarle de los niveles de contacto, y no nos abren la puerta. No nos dejan entrar. Ay, qué interesante, qué padre, sí he escuchado de eso, estoy muy ocupado, lo vamos a ver, le va a contactar. Jamás. No se ha hecho. No he dejado jamás de insistir en ello. Prueba de ello que es el tema que aquí les traigo. No saben con cuántas corporaciones es. Oiga, deme oportunidad de hablarle de esto, es muy lógico que lo sepan sus agentes. Quiero abonar en un granito de arena que no estén haciendo las cosas a la viva México, ¿no? Oye, ¿cómo vas a tener a alguien? Pues así dicen en la academia, así me dijo Nicanor, mi compañero, y así andan haciendo las cosas. Claro que cuando llegan ante un juez, el juez no puede a la viva México calificar la legalidad de la detención. El juez está obligado a observar los parámetros que les acabo de decir, solo tres niveles de contacto. ¿Me traes una detención? Así, literal, la tomo, los 3 niveles son 3 estantes, ¿dónde lo coloco? No cabe en ninguno. Disculpe usted, llévese a la persona, su detención no se ajusta a los parámetros, ahí se va. ¡Qué barbaridad! ¡Ay, lo soltaron! Yo lo detengo y ellos lo sueltan. Solamente ajustense a estos parámetros. Solamente revisen, pasen al grado superior cuando se dé alguno de estos supuestos. Y no los conocen. Es muy grave. ¿Saben cuándo se comenzaron a construir estos parámetros en México? En 2014, en el amparo directo en revisión 3463-2012. Luego, en 2016, se amplió un poco en el 1596-2014. Y aquí les vengo a dar un precedente muy importante, que es el amparo directo en revisión 3998-2012. Después al señor juez y a la gente de la universidad con la que estoy en contacto le voy a dar la carpeta en donde están todos los precedentes que les he dicho, pero sobre todo el 3998 es fundamental porque hace un condensado de todos los otros asuntos que la Corte ha resuelto y los menciona ahí, y entonces habla de ellos, qué función tienen, cómo operan. ¿Bien? Entonces es fundamental. Y esto lo deben conocer ustedes para que cuando su tía, su mamá les diga, a ver, mijito, ven, háblale a tu tía, fíjate que le dijeron en el retén que se baje. Fíjate que le dijeron el otro día que la detuvieron por andar a exceso de velocidad, que le iban a revisar la cajuela. Y le aseguraron ahí que es que Fayuca, hijo, traía ahí en la cajuela. Nosotros tenemos que saber, no por abogados, sino como sociedad, cuáles son los límites de la autoridad. Son derechos que todo ciudadano debe tener e inexcusablemente el abogado debe manejar a la perfección, pero sobre todo el abogado, el que se está formando también. Esto lo debe manejar, pero tal cual. Ahora me quiero enfocar en el consentimiento. No vengo controlando el tiempo, creo que me quedan 20 minutos, no. Ve bien. Como Vicente Fernández, mientras yo siga, va.
Mientras la gente aplauda, yo sigo, ¿no? A ver. Es broma, pero ¿como cuánto me queda? A ver. Va. El consentimiento. Buenas tardes, señorita, ¿cómo está? Muy bien. ¿Y usted? Bien. Oiga, ¿venía usted a exceso de velocidad? Otra vez. Chale. ¿Le puedo hacer una revisión a su vehículo? No. Ah, actitud evasiva. No quiere que la revise. ¿Puedo tomar como una actitud evasiva que ella me diga que no? No, la Corte lo dijo en el amparo en revisión 3998-2012. Porque ¿cómo voy a respetar su derecho a consentir que se restrinja temporalmente un derecho del que ella es titular, si por el hecho de que me diga que no, lo tomo como un elemento para revisarla? Y la Corte dijo, el hecho de que una persona se niegue razonablemente a que se le revise, no es motivo para que la autoridad te revise. Pero entonces empezamos, ¿no? Ahí sí le salen a las autoridades los refranes y los dichos. El que nada debe, nada teme. Y si teme es porque debe. Entonces, la reviso. Pero no funciona de esa manera. Hay un problema con ese amparo directo en revisión 3998-2012, que cuando empieza a hablar de consentimiento, imagínense, si con trabajo leemos tesis y nunca leemos la jurisprudencia, imagínense leer los pies de página de las sentencias. Pues aquí a pie de página es donde está la razón, la raíz, la sustancia del consentimiento. La Corte remite a pie de página para entender el consentimiento y cómo debe comprenderse a un amparo directo en revisión 2420-2011. La Corte remite a la página 28 de la sentencia del amparo directo en revisión 2420-2011. ¿Qué resolvió la Corte en ese amparo directo en revisión? Las autorizaciones para revisar domicilios. Y la Corte dijo, les va a sonar, las autorizaciones dadas por las personas supuestamente para revisar un domicilio no pueden ser cateos disfrazados. ¿Ya les sonó el concepto? Así dijo la Corte. No pueden ser cateos disfrazados. No me le vengan aquí a dar la vuelta con que mediante autorización la autoridad anda realizando cateos. Entonces ahí la Corte determinó qué debe entenderse por autorización y cuál es la extensión, el contenido de esta autorización, cuáles son sus límites, cuándo opera y cuándo no, y qué obligación le reporta a la autoridad que dice me dio su autorización. La Corte, aquí sí me voy a apoyar en mis notas, la Corte dice en el amparo directo en revisión 3998, solamente para efectos culturales, les dije, en el caso Terry versus Ohio, la Corte Suprema de Estados Unidos comenzó en 1968 a delinear estas Terry Stops y luego fue dándole forma a través de otra serie de casos, como por ejemplo el caso Sebron versus Nueva York, el caso Brown versus Texas, el caso que ese todavía fue del 62, el caso del 79, United States versus Cortés, United States versus Scolow, Alabama versus White, Michigan Department of Policía Estatal de la Policía de Michigan contra Seeds, Minnesota versus Dickerson. Fíjense, una serie de precedentes ha dado forma a esta doctrina de las Terry Stops en Estados Unidos. Eso es lo mismo que ha sucedido en México y por eso me gusta el amparo directo en revisión 3998-2012, porque hace un condensado de toda la doctrina. Y la Corte dice, si el registro de revisión fue autorizada libremente por el posible afectado, entendiéndose que existe consentimiento cuando fue prestado de manera libre, consciente e informada, es decir, ausente de dolo, error o coacción o de un acto de violencia o intimidación por parte de los agentes de la policía. Y a pie de página pone nota 47 y aquí viene lo importante. En la nota 47 dice,
véase la interpretación del concepto consentimiento plasmada en el amparo directo en revisión 2420-2011. Si bien es cierto, dice la Corte, porque ¿qué dicen hasta en las audiencias, verdad? Ah, pero esa tiene que ver con autorización de domicilio. Y la Corte dice, si bien es cierto, deriva de un caso relacionado con la inviolabilidad del domicilio, dicha conceptualización parte de una interpretación del artículo 16, primer párrafo constitucional y evidencia una preocupación de la primera sala de esta Suprema Corte por evitar todo posible acto de coacción a la voluntad. A ver, revisión en niveles de contacto como un paso para poder hacer una revisión más intrusiva, la Corte remite autorización remite a ese precedente y deberás estar a lo que dije ahí para la autorización. Y en el siguiente párrafo habla de lo que les decía. Es importante resaltar que una conducta evasiva a las peticiones de una autoridad, recuerden, estoy hablando con Fernanda, mi clienta, estas peticiones no pueden considerarse por sí mismas como una sospecha razonable que justifica un control provisional, dado que el hecho de que una persona invoque o haga valer su derecho a la propiedad o intimidad, disculpe agente, pero es mi vehículo y no quiero que me lo revise, disculpe, pero es mi bolsa y no quiero que la revise, disculpe, pero es mi maleta y no quiero que la revise. El hecho de que aleguen esto, dice la Corte, entre otras libertades, no significa forzosamente que se esté llevando a cabo una conducta ilícita, sino que se está en posición de exigir el respeto a su respectivo derecho humano. ¿Qué dice entonces el 2420-2011 en el tema de consentimiento? Dice la Corte que tiene que tener 3 características. En primer término, debe ser realizado por una persona mayor de edad y que no tenga restricción alguna a la capacidad de obrar. Fernanda venía con su hermanito Miguel, de 8 años. Fernanda, ¿te puedo revisar? No. Miguel, ¿la puedo revisar? Sí. La revisé porque Miguel me dijo, no tiene la capacidad, Miguel. Tiene 8 años. No puedo decir que consintió, tiene que ser persona mayor de edad, dice la Corte. Esto es así, ya que la renuncia a un derecho fundamental de tal calado, dice la Corte, no puede ser realizada por un individuo que no sea consciente de la trascendencia del acto. Segundo lugar, este consentimiento debe ser prestado consciente y libremente, es decir, ausente de error, coacción o violencia o intimidación por parte de los agentes de policía. Fernanda, ¿la puedo revisar? No. Me voy a llevar a Miguel. No. Ahí está la grúa y nos vamos a llevar su vehículo. La va a pasar muy mal. En la agencia de policía son bien violentos. Mejor aquí, señorita. No. Yo la estoy intimidando. Estoy venciendo su voluntad con artimañas. No puede ser un consentimiento libre si viene de este proceso. Y aquí viene el más importante. Dice, en tercer término, el consentimiento debe otorgarse de manera expresa. ¿Se acuerdan el supuesto que puse con el abogado? Yo le dije, entonces le pedí su autorización para revisarlo. Y no recabé su autorización. Y lo revisé. ¿Se acuerdan? Llegué y lo revisé. Dice, se debe prestar de manera expresa. Por lo que la autoridad, fíjense, y díganme si lo vemos en las audiencias, colegas, deberá objetivarlo por escrito o por cualquier otro procedimiento que facilite su prueba y denote un consentimiento claro e indudable. ¿Cómo se puede objetivar? Esto es algo que no es ajeno a nuestro sistema jurídico. ¿Existe o no la obligación de decirle los derechos a una persona que se detiene, como platicamos? Sí, ¿verdad? Pero no basta que la autoridad diga y le leí sus derechos. ¿Qué tiene que hacer la autoridad? Levantar una constancia de lectura de derechos, ¿verdad? Que la persona debe firmar o si no quiere firmar, se pone que no quiso firmar. Esta es la misma obligación. Debo objetivar el consentimiento por escrito, no nada más decir que se lo pedí y que me lo dio. Debo recabar que me lo dio, por escrito o por cualquier otro medio. ¿Qué medio tenemos hoy en día al alcance de todos para objetivarlo? Claro. Así es, un punto extra por allá, pero como lo dicen tímidamente, ya no. Una grabación dicen, claro, señorita, no tiene inconveniente en que registremos que nos está dando su autorización libre, consciente, informada para hacerlo, y la firmamos.
me filmo con ella aquí como policía, que me está dando su autorización. La filmamos y lo objetivo. Pero es uno de las 3 características que debe tener el consentimiento. Ahora, ¿qué otras cuestiones debe tener el consentimiento? Viene él en su vehículo y es una Suburban, 4 puertas, 3 plazas, cajuela enorme. ¿Me permite hacer una revisión de su vehículo? ¿Qué voy a revisar? ¿Qué partes del vehículo? ¿Por qué? ¿Qué estoy buscando? Esto es importante, porque la Corte, que recuerden remitió a este precedente, dice, fíjense cómo la Corte usa palabras como altísima preocupación, o antes dijo aquí, derecho fundamental de tal calado, dice la Corte. Por último, es de la mayor importancia señalar que el consentimiento para la entrada y registro del domicilio, recuerden, o para la revisión de esto, debe darse para un objeto determinado. Quiere decir que yo le tengo que pedir el consentimiento para algo específico y él lo debe dar para algo específico. Entonces, si él me dice, sí, revise mi guantera, ¿yo puedo válidamente revisar su cajuela? No, ¿verdad? Y ahora les voy a decir para qué sirven todos estos controles. Sin posibilidad de ampliarlo o extenderlo a supuestos del originalmente contemplado. Por eso es muy importante con nosotros como jueces y ustedes como abogados que van a exigir en audiencia el respeto a esto, que sepan en qué consistió el objeto que se le dijo para que ustedes puedan controlar que se limitó a ese objeto y que no se extendió a otros. En esta lógica, el registro debe realizarse con un objetivo concreto, el cual está determinado en el marco y con la finalidad otorgada por el particular. Él denota el marco de la revisión y la autoridad se constriñe a ese marco, sin que sea extensible a registros diferentes y tampoco cubre la entrada de otros policías al domicilio por la investigación independiente. Así las cosas, aquí viene la consecuencia. En caso de que no se cumpla con estos requisitos, las pruebas que se obtengan más allá del objeto determinado que permitió la entrada de la autoridad o la revisión de la autoridad serán ilícitas y no podrán formar parte del acervo de la investigación. Señores, los niveles de contacto, los controles provisionales preventivos no fueron establecidos por la Corte para dificultar la función policial. Fueron establecidos por la Corte para darnos certidumbre como ciudadanos y para desincentivar las actuaciones ilegítimas de la policía y para que solamente si están circunscritas a estos supuestos pueda que confiarse en el hallazgo que reportan. Porque no es válido decir, porque es muy común, oigan, bueno, pues sí se habrán metido, pero ¿y las armas? Bueno, sí, no le revisaron bien, pero ¿y la droga? No se puede decir ¿y las armas y la droga? Porque no se puede confiar en que había armas o droga si no se siguieron estos parámetros. Son los parámetros mínimos que deben observar, primero para poder escalar a esta revisión y después para que lo que ellos reportan como hallazgo pueda considerarse lícito y parte de un acervo probatorio. Y esto está establecido por la Corte. También aquí, señores jueces, debemos reconocer. Después vamos tropicalizando los conceptos y los precedentes y los vamos, y le empezamos a escribir glosas, ¿verdad? Nos vemos como los glosadores y los posglosadores en aquellas épocas de los códigos y empezamos a escribirle ahí al margen, bueno, pero aquí también y la autorización, pero si no la dijo, pues caería yo en nunca calificar como legal una detención, porque pues nunca se llevan a cabo así y entonces nosotros generamos que las policías no se esfuercen en ajustar sus actuaciones a estos parámetros porque, dicho de manera coloquial, se le compra todo lo que vende, ¿no? Lo que me traiga, lo compro. Y entonces, ¿en qué momento las policías van a comenzar a exigirlo? Cuando nosotros, los jueces, comencemos a exigirlo. Esta es nuestra labor. Y cuando ustedes como ciudadanos no nos dejen a los jueces que dejemos de exigirlo. Nos exijan exigirlo y a ustedes los abogados igual. No puede hacerse de otra manera, la ruta ya está trazada.
Espero que esta plática haya sido de completa utilidad para todos ustedes, lo comprendan y que cuando menos esto sirva para que, miren, ya no sé si en el estado de Durango, pero si en el estado de Durango esto se logra hacer, si ustedes jueces que están verdaderamente, mis respetos, comprometidos con la enseñanza, con la academia, que han hablado de temas tan actuales, mis respetos como colegas en cuanto a que están sumamente actualizados, que platican de estos temas con mucha naturalidad, que se ve que se preocupan por su estado y por difundir la cultura de la legalidad, por formar a los jóvenes. Si ustedes logran hacer que cuando menos en Durango haya una conexión con las policías y ellos se vuelvan expertos en estos, habrá cambiado el mundo, porque en un lugar de la República o cuando menos en una ciudad de un estado de la República, esto se va a estar observando. Y el beneficio va a ser que no se van a estar violando derechos fundamentales de las personas, que no va a estar habiendo esta percepción de la sociedad, es que los sueltan. Jóvenes, levanten la mano y digan, ¿quién sabía esto antes de esta plática o quién lo conocía con esta profundidad? Ustedes dos, excelente. Y los jueces, por supuesto, claro, ellos están exentos. Dije jóvenes. Aunque ellos también son jóvenes, los quise excluir de esta parte. Es que luego amarrando navajas y los jueces. Por supuesto que los señores jueces lo saben. Pero si ustedes no lo saben que se están formando como abogados o son abogados, los señores policías. Y entonces, ¿saben qué? Las detenciones que nos llevan, incluso los fiscales, aunque lo conozcan, la materia prima con la que trabaja un fiscal es con la que le trajo la policía. El informe policial homologado de las entrevistas de las policías que denotan un hecho que no se ajusta a estos parámetros. Y como resultado es que cuando nos llega una detención, literalmente el juez saca la hoja donde tiene su checklist. Y nosotros no podemos dejar de marcar las casillitas del checklist a ver si se ajusta o no esta revisión o detención o hallazgo a estos parámetros. Y si no se ajusta, el resultado, ¿cuál es? Detención ilegal, detención ilícita, violación a derechos fundamentales que incluso genera la nulidad de los actos de investigación y que las policías no puedan exigirlo posteriormente o puedan perfeccionarlo, porque si no es, ay, ¿qué le faltó? Que la autorización, que la de esta manera, resulta que van y entrevistan al policía y no, hombre, yo sí le pedí su autorización y le dije, le vamos a revisar únicamente su guantera y en la guantera apareció esto. No se vale después. Ha sido un placer dirigirme a ustedes, no sé si quedan espacio para unas 3 preguntas o no, y si no, pues ha sido un gusto conocer su estado, su bello estado, qué hermosa ciudad colonial, preciosa, con unos edificios increíbles. Me gustó mucho haberlo conocido, pues por invitación del señor juez y de la universidad. Qué privilegio que haya sido de esa manera. Y dirigiéndome a ustedes en esta plática que es fundamental. Exijamos esto, difundámoslo y hagamos que se conozca. No lo va a hacer el gobierno, no estemos, pero a ver cuándo el gobierno va. No, hagámoslo nosotros. Somos miembros de esta sociedad. Ayudemos a que sea mejor nosotros mismos. Muchas gracias. Gracias, Fernanda. Muchas gracias por su apoyo. Qué bueno. Bueno, todavía tenemos un poquito de tiempo para un par de preguntas para el señor juez. Entonces, sobre todo a nuestros estudiantes, a cualquier asistente al Congreso, lo invitamos a que le formule una pregunta, alguna duda que tengan o algún caso que les haya pasado, a lo mejor traigan ahí atorado el enojo porque los detuvieron, planteárselo al señor juez. Me dijeron pecho de venado y cachalero, pero no me acuerdo cuál era cuál. ¿Micrófono? Gracias. Buenas tardes, señora. Bueno, en la época de la pandemia se hizo famoso Cristian porque la policía lo mató en Ajijic, Jalisco, por no traer el cubrebocas. Entonces, pues aquí pasó un caso similar, pero el muchacho fue acusado de violencia intrafamiliar y parece que murió ahorcado ahí en la policía. Entonces, dice usted, debemos de confiar en ellos, pero pues hay casos que nos dicen lo contrario. Otro caso muy sonado, el hijo de un conocido personaje reporta la muerte de su esposa suicidada en la ventana, cuyos pies no alcanzaban ni siquiera, o sea, a colgar porque topaba con la cama. Entonces hay cuestiones que sí dice uno, pues,
Entonces, ¿cómo voy a confiar en ese tipo de policías? U otro que dice, un conocido personaje, es que yo no me di cuenta que robaban 8,000 millones de pesos, mientras era el hombre más informado, porque a esos niveles parece que tenía mucho contacto con toda la información tipo Pegasus que aquí se maneja en el interior del estado y en la ciudad. Señor juez, la pregunta es la siguiente: como su currículum tiene contacto con autoridades a nivel nacional, la pregunta es ¿cómo afecta o qué interés tendría un estado europeo en mencionar que México es productor de fentanilo? Ese tema es de política. Y pues sí, criminal. Y a los jueces, fíjese, eso es muy importante. A los jueces no nos rige la política criminal, ¿eh? Los jueces no podemos jamás regir nuestro actuar por una política criminal. La política criminal le corresponde a las autoridades de seguridad pública, de seguridad nacional, a las fiscalías. Los jueces no podemos decir, ay, lo que pasa es que hay tanto delito. No, la política criminal, señores, a nosotros lo que nos interesan son los derechos humanos y exigir de manera irrestricta que se apliquen precedentes interamericanos, precedentes de la Corte, y si hay un tema de política criminal, pues no es un tema de insensibilidad, sino que nosotros como jueces tenemos que exigir el apego a las autoridades. Ahora, comenta usted cómo confiar en policías o cómo dignificar a policías que hicieron esto, el otro. Son casos excepcionales y muchas veces los policías actúan así por falta de conocimiento. Vean cuántos videos están en las redes que desafortunadamente se reconoce esta conducta en la que un ciudadano denigra a policías grabándolos, mencionándoles un artículo 16 de la Constitución, como si fuera un acto loable, un acto maravilloso. Miren qué bien este abogado o se fueron a topar con don no sé qué, dicen, y les sacó el 16 de la Constitución, y pues el policía no actúa porque no tiene conocimiento. Y el conocimiento es poder. Y si tú tienes pleno conocimiento de qué es lo que puedes hacer en una situación, la llevas a cabo a pesar de que te saquen la cámara el 16. Señor, al contrario, valoro que usted saque la cámara porque entonces podrá dar perfecta constancia de que nuestra actuación estará pegada a derecho. Y esas actuaciones son excepcionales y muchas veces obedecen a que una policía no sabe cuáles son sus límites, no sabe en qué consiste el uso legítimo de la fuerza, en qué consiste la legítima defensa, cuándo pueden hacer ellos uso racional de los medios que tienen. Y son excepcionales, pero la mayoría de las policías están ahí trabajando por nosotros. Y así como nosotros, no salgan porque hay balazos no sé dónde, no salgan porque hay violencia tal, ellos a donde tienen que ir es a esos lugares. Entonces, las policías también son así, porque imagínense, están realizando actuaciones heroicas con el menor de los respetos de la sociedad. Quien los veja, los insulta y los escupe. Es cierto, muchos de ellos, pero no toda la corporación, no se dignifican a ellos mismos, pero esto no quiere decir que porque un día el policía tal y en la pandemia tal cosa, yo deba tratar así a todos los señores elementos de la policía. Ellos mismos actuarían distintos y cuando los viéramos con sus familias le digamos, Señor, gracias por su servicio, gracias por lo que hace por el país. Ellos mismos se sentirían más dignificados y más honrados para incluso actuar con un mayor apego a valores. Gracias. Sí, solo para hacer la precisión, hablé de ejemplos del trienio y sexenio próximo, inmediato pasado. ¿Es cuánto, señor juez? Sí, en temas de política criminal y fentanilo, sinceramente los desconozco, no los manejo y le corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores, al Ejecutivo. Lo que sí le puedo decir es que la importancia de respetar precedentes interamericanos, normas internacionales, tratados internacionales, sí influye para nuestro país en que otros países quieran invertir en México, mantengan inversiones y quieran hacerlo. Desafortunadamente esto en ocasiones motiva que México legisle, cambie normas constitucionales, porque con esto dice, mira, ya legislé, ya cambié, ya creé una unidad especializada para… Y con esto acceden a ciertos recursos o otras cuestiones, pero esas cosas no se llevan a cabo. Justo en la comida, ahí está el profesor José Daniel Hidalgo,
la profesora Londoño, el señor director, estábamos platicando del artículo 18, párrafo segundo de la Constitución, que cambió en 2011 el sistema penitenciario del país y cambió de un sistema de readaptación a uno de reinserción. No son palabras, son visiones, sistemas distintos, y que dejó de ver a la pena como un fin en sí mismo para convertirse en un medio o instrumento para lograr la reinserción. Y díganme ustedes, ¿qué norma construye el legislativo desde el 18? Es decir, tengo un cierto bien jurídico tutelado. Quien lo afecte necesitará un tratamiento de 1 a 4 años en tratamiento de deporte, capacitación para el deporte, trabajo, salud, para reinsertarse, porque esa es la directriz que tiene el 18. Y desafortunadamente nosotros mismos hacemos esto letra muerta y los operadores no lo exigimos. Entonces, esto es lo que le puedo decir en cuanto a instrumentos internacionales. Sí nos conviene acatarlos porque México no puede acceder a veces a beneficios internacionales o se le pueden retirar si no lo hace. Gracias. Bien, gracias. ¿Alguna pregunta más de nuestros maestros, nuestros alumnos? La joven. Oigan, profesores, y aprovechando, todos los que le den clase a Fernanda se ganó un punto extra, ¿eh? No un punto extra con cada profesor mínimo, ¿eh? Bueno, buenas tardes. Mi pregunta sería, ¿cuál sería el proceder adecuado o sí, qué sería la acción adecuada de un policía o de una autoridad en caso de que no se esté dando una autorización? Por ejemplo, lo que nos comentaba sobre Fernanda, en caso de que el policía está viendo que tiene la cacha del arma en el asiento o que está siendo consciente de que hay una actitud sospechosa, pero ella no está dando la autorización o ella no está aceptando que se revise, entonces, ¿cómo puede proceder adecuadamente el policía sin estar violentando ese derecho o esa autorización? Muy buena pregunta. Recuerde que estos no tienen que darse uno detrás del otro para que se llegue a la autorización. Si vemos que hay la cacha de una pistola, se tiene la sospecha razonable que se está cometiendo un delito. Si vemos que hay lo que parece ser marihuana o huele a marihuana o se escucha que alguien puede estar privado de su libertad en el vehículo, está la sospecha razonable y eso motiva pasar al control en grado mayor, ya no a la superficial o externa. Y ya se puede uno, incluso sin el consentimiento de Fernanda, inmovilizarla, bajarla del vehículo, claro, observando otros lineamientos que se los voy a dejar en unas reglas muy sencillas. Ya tiene el material el señor juez para transmitírselos a todos ustedes, que tienen que ver con el uso racional de la fuerza. O sea, hay una serie de parámetros para todo. Y entonces las policías ahí ya no necesitan la autorización de Fernanda. La autorización de Fernanda se va a requerir cuando no haya sospecha razonable que se está cometiendo un delito, la integridad de la gente no está en peligro, cuando no haya una actitud evasiva, es decir, cuando no haya ninguna razón por la cual revisarla, solo la podré revisar si ella da su autorización libre, consciente e informada, dejándola objetivada el policía y circunscribiéndome únicamente a lo que ella haya querido hacer. Y si ella no quiere dar su consentimiento, no la puedo revisar, porque tengo que respetar su derecho a permitir o a restringir temporalmente eso de lo que ella es titular. ¿Qué pasa? Lo mismo que pasa con lo que les decía en Estados Unidos. El policía que detiene a alguien le lee los Miranda Rights en ese momento, aunque no lo vaya a interrogar, pero ya para no perder, lo hace. En México, cuando hay detenciones, se dan detenciones que el hecho que describe el policía tiene que ver con sospecha razonable o con la integridad de la gente que está en peligro, y eso ya motiva que lo revises. Pero el policía, como desconoce, pero sabe que hay algo llamado autorización, además siempre incluye, y le pedí su autorización para revisarla. Y a veces el abogado se va en audiencia, es autorización, y ya cuando resuelve uno como juez dice, mire, la autorización en este caso no era ni siquiera necesaria, señor Joaquín, señorita Fernanda. No era necesaria porque usted aquí traía lo que aparentaba ser tal cosa, había sospecha razonable y entonces el elemento podía revisarla incluso sin su autorización. Le pidió su autorización, pero estaba de más porque se daban estos otros supuestos que justificaban que se elevara la revisión, que se pasara un control provisional preventivo en grado mayor. Muy buena pregunta. Gracias.
Gracias, señor juez. ¿Alguna pregunta más ya para terminar? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Hace un momento nos explicó que para poder dar el consentimiento tiene que ser por una persona mayor de edad. En dado caso de que sea una persona entre 16 y 17 años que tiene una licencia para conducir y que se le detuvo, ¿cómo se otorga ese consentimiento? Sí, aquí, obviamente aquí hay un ajuste porque una persona con 16 años puede conducir un vehículo, puede ser propietaria de un vehículo y entonces es titular de ese derecho. Y cuando menos en el aspecto o ámbito en el que está realizando esta autoridad regulada por el Estado, podría dar su consentimiento para esta revisión, porque cuando menos conoce las reglas que debe observar al conducir un vehículo, etcétera. Y es la titular del vehículo, ya sea porque lo posee o porque es propietaria del vehículo. Muy buena pregunta, ¿eh? Esos casos, la mente de abogado ya buscándole, pero… Y en dado caso de que los padres sean los dueños del vehículo, ¿tendrían estos que hacer el consentimiento? No, porque ubiquémonos en un supuesto. Yo ayer llegué del aeropuerto y renté un vehículo, el dueño es Hertz o Avis, ¿no? Pero yo lo estoy poseyendo. Entonces, yo tengo la titularidad del derecho de posesión y no porque es dueño Hertz, oiga, ya nos dijo Hertz que podemos revisar el vehículo, no, discúlpeme, yo estoy poseyéndolo en este momento y yo soy el titular. Pasa lo mismo en los hoteles. Oiga, ¿qué hace la policía en mi cuarto? Ah, es que el dueño del hotel permitió que se le revisara. No, ya dijo la Corte al definir el domicilio y al dotar de contenido el domicilio. Nosotros, desde que cerramos una puerta, hacemos vida privada en un lugar y utilizó doctrina del Tribunal Constitucional Español para decir, en ese momento esta persona está amparada o está amparada su intimidad por la inviolabilidad del domicilio, por esta extensión de ese derecho. Claro, hay excepciones. Oye, se oye que están violentando a alguien, matando a alguien, claro, ahí sí se justifica que haya una autorización y la pueda dar una persona del hotel para que se haga cesar esa situación, pero de manera ordinaria, Hertz es el dueño del vehículo y nos dijo que lo podemos revisar, no, de ninguna manera, yo lo estoy poseyendo. Y en ese momento se podrá restringir temporalmente a la posesión si se da cualquiera de estas circunstancias o bien si doy la autorización porque yo soy el titular de la posesión en ese momento. Muchas gracias. De nada. Bien, pues no queda más que agradecerle, señor juez, muy valiosa esta conferencia de un tema que a lo mejor no habíamos escuchado en todo el Congreso, pero que es el inicio de todo. Si desde el principio la detención se realiza de una manera ilegal, de poco valdrá que el Ministerio Público integre bien la carpeta y que siga el proceso. Entonces, creo que es muy valioso para nuestros estudiantes, que es un avance. A lo mejor las corporaciones no le han permitido a personas como usted que las capacite, pero aquí están los futuros servidores públicos, aquí están los futuros policías, los futuros directores de las corporaciones de seguridad pública y seguramente ellos ya con estos conocimientos los irán transmitiendo. Entonces, agradecerle, me permito solicitar la presencia de la magistrada presidenta, doctora Yolanda, doctor Rafael Mier, nuestro director, y doctor Manuel Valadez, coordinador del evento, para hacer la entrega del reconocimiento correspondiente, señor juez. Entonces, si son tan amables de acompañarnos, por favor. Mientras suben las autoridades, jóvenes, esto lo pueden iniciar ya mañana, aunque estén en primer año o en segundo año. Se juntan con 5 compañeros, así como trabajan en equipo y forman una asociación primero de puro nombre y después en aspecto jurídico, Durango Seguro, Durango Lícito, Durango Legal, y empiezan a llevar esta información ustedes. Oiga, somos de la universidad tal, queremos hablar con sus policías, igual así como, ay, así como qué lindos, quieren jugar a tal cosa y les van a dar chance de hacerlo. Pero si cambian una sola vida, hacen que un solo policía conozca esto, van a estar cambiando el mundo. Los grandes cambios vienen con estas pequeñas acciones. Lo pueden empezar a hacer a partir de mañana ya. Director. Señor juez Osorio, de verdad es un honor poderle entregar a nombre de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de
la Universidad Juárez de Durango este reconocimiento a su brillante participación en este Congreso Internacional realizado en nuestro estado. Señor juez, de verdad ha sido un honor poderle escuchar su disertación. Felicidades. Muchas gracias. Buenas tardes. Voy a entregar el reconocimiento al señor licenciado Julio César Piña de la Garza por presentar al señor doctor Eduardo Osorio Rosado, quien participó como ponente en este Congreso Internacional de Derecho Penal y Procesal Penal. Lo firma el señor director, doctor Rafael Mier Cisneros, y un servidor, doctor Manuel Valadez Díaz, coordinador general del Congreso. Muchas felicidades. Muchas gracias. Por último, y no menos importante, agradecer profundamente a Juan Antonio Valles Granados, quien ha estado con nosotros en todas las conferencias, ayudándonos a transmitirle a las gentes con capacidades diferentes. Juan Antonio, muchas gracias, un merecido reconocimiento. Y me voy a permitir también ceder el uso de la voz a la magistrada presidenta Yolanda de la Torre para que haga la clausura de este Congreso Internacional en Derecho Penal y Procesal Penal. No sin antes agradecer al coordinador general, al doctor Manuel Valadez Díaz, quien pido un fuerte aplauso porque hace posible este Congreso. Y el siguiente aplauso para ustedes que permanecieron todo el tiempo, particularmente todos los estudiantes, y espero que haya sido de mucho provecho. Un aplauso para todos ustedes. Muchas gracias, doctor Mier. Pues de verdad que es un enorme honor para mi persona poder, a nombre de la Universidad Juárez, a través de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, declarar hoy, 4 de mayo, siendo las 20 horas con 39 minutos, clausurados los trabajos de este extraordinario Congreso Internacional de Derecho Penal y Procesal Penal. Que sea por el bien de Durango. Muchas felicidades a todos. Bien, si nos permiten nuestras autoridades, señor juez, una fotografía del recuerdo, si fueran tan amables de colocarse aquí para que nos la tomen desde atrás, que salgan todavía los asistentes, por favor.